wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore, safe to shore, safe to shore, safe to shore. Para comenzar, vamos a repetir el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oremos. Nuestro Dios, te alabamos porque eres bueno con nosotros y nos escuchas. Te entregamos nuestra vida, nuestros cantos y oraciones, y deseamos que te agrades de lo que hacemos. También te pedimos que tu Espíritu nos guíe al escuchar tu palabra, que podamos practicarla y aprender más de ti cada día y ser de bendición para los demás. Gracias por escucharnos y recibir nuestra adoración. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lectura bíblica del día de hoy la encontramos en Hechos 19, versículos 17 al 20. La palabra de Dios dice así: Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esta es la palabra de Dios. Amén. Poco tiempo después de que el segundo viaje de Pablo terminara, comenzó su tercer viaje misionero en la ciudad de Antioquía de Siria, para ir después a Galacia, a la provincia de Persia, donde está Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, y después llegó a Éfeso y fue a la provincia de Macedonia, donde visitó Filipos, Tesalónica y Berea. Después fue a Grecia y volvió a regresar hasta llegar a Troas y Miletos otra vez. De ahí fue a Tiro, a Cesarea y terminó por fin en Jerusalén. El día de hoy nos centraremos en el lugar de Éfeso, que fue donde pasó mucho tiempo. Vamos a ver qué sucedió. En su tercer viaje misionero, Pablo llegó a Éfeso y estuvo ahí por más de 2 años. Durante este tiempo, el evangelio se esparció por muchas ciudades de alrededor y Pablo se encontró a seguidores de Jesús. También se encontró a personas que rechazaban el mensaje y hablaban mal del evangelio de Jesús.
Enseñó ahí durante 2 años y mucha gente oyó hablar de Jesús durante este tiempo. Dios hizo algunos milagros sorprendentes a través de Pablo en esta ciudad. Si Pablo tocaba un pañuelo y luego una persona enferma lo tocaba, entonces la persona enferma se ponía bien. Dios le había dado a Pablo el poder de sanar. También, si alguna persona tenía un espíritu maligno, los espíritus malignos lo abandonaban cuando Pablo lo sacaba en el nombre de Jesús. Entonces, Pablo durante este tiempo predicó del Evangelio de Jesucristo e hizo muchos milagros con el poder de Dios. Un día 7 hombres judíos que pasaban por Éfeso se dieron cuenta de que Pablo parecía tener un poder especial sobre los demonios. Y los 7 hombres no creían en Jesús, pero querían tener ese poder. Entonces usaron el nombre de Jesús como magia. Intentaron sacar el demonio de este hombre usando el nombre de Jesús. Y ocurrió algo inesperado. El demonio, dentro del hombre, le hizo hablar. Y el demonio dijo: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. La noticia entonces de este y otros milagros se extendió por toda Éfeso, y se empezaron a dar cuenta de que el poder de Dios era más fuerte que todos sus falsos dioses. La Biblia dice que era alabado el nombre del Señor Jesús, y muchos estaban creyendo y venían y se daban cuenta de los milagros que se hacían. Algunos de los que habían practicado brujería incluso hicieron fuego y quemaron sus libros de instrucciones de magia y hechicería, porque se dieron cuenta del gran poder de Dios. Al hacer la cuenta de cuánto costaban todos estos libros que estaban siendo quemados, se dieron cuenta que era de 50,000 piezas de plata. Entonces, todos estos milagros se empezaron a extender por toda Éfeso y mucha gente empezó a creer en el mensaje que Pablo estaba predicando. Pero solamente era posible porque él estaba haciéndolo en el nombre de Dios. Cuando pasaron estas cosas, Pablo quería seguir predicando a un lugar llamado Macedonia, pero se quedó por un tiempo en Asia, en este lugar Éfeso. También en Éfeso había un templo muy grande construido en honor a la diosa Diana, y había gente que se dedicaba a vender figuras de ella. Esta gente, los plateros, hacían recuerdos de la ciudad y los vendían a los visitantes. Un platero llamado Demetrio comenzó a preocuparse de que la gente dejara de comprar los recuerdos y comenzó a contarle a los demás sobre ello, de que si la gente empezaba a creer en lo que Pablo decía de Jesús, dejarían de creer en la diosa Diana y dejarían de comprar estatuas y recuerdos. Entonces todos los plateros perderían ese dinero. Más y más gente empezó a escuchar a Demetrio y pronto hubo una gran multitud furiosa reunida en el estadio de la ciudad. Toda la gente se reunió en este estadio. Incluso agarraron a 2 amigos de Pablo y los llevaron al estadio. Pablo quiso ir a ayudarles, pero sus otros amigos le dijeron que debía mantenerse alejado de la multitud furiosa. Cuando un judío intentó hablar, la multitud se enfadó y gritaron: ¡Grande es Diana de los Efesios! La ciudad entera estaba en alboroto. Finalmente el secretario de la ciudad los calmó lo suficiente para que pudieran oírlo hablar. Les recordó que había tribunales de la ciudad donde Demetrio podría presentar sus quejas, y que si había algún problema, iba a informar a los romanos. Entonces vendrían y todos tendrían más problemas. Finalmente, después de todo, se calmaron y comenzaron a regresar a sus hogares. Pero Pablo sabía que había llegado el momento de dejar Éfeso. Éfeso no fue el mismo. Ahora había muchos cristianos y podían seguir hablando a la gente sobre Jesús. Pablo se reunió con sus amigos y luego dejó la ciudad, y continuaría su trabajo misionero
en otros lugares. Por ahora, vamos a ver qué podemos aprender de esta lección. Primero, podemos ver que por el poder de Dios es que Pablo podía hacer muchos milagros a personas enfermas y sacar demonios. Dios es poderoso y Dios tiene ese mismo poder hoy para librarnos de dificultades. O si estamos en dificultades también, Él puede estar con nosotros en todo momento, también como lo estuvo con Pablo cuando la multitud los quería atacar, a él y a sus amigos. El poder de Dios es tan inmenso y lo podemos ver desde que nos levantamos, nos da la vida, hasta entender cosas de la escuela que a veces nos parecieran difíciles. También podemos ver que Pablo compartió el mensaje a donde fue y a pesar de que las cosas se le complicaron en Éfeso, con estas personas que estaban perdiendo dinero en el templo de la diosa Artemisa, él aún así continuó predicando el mensaje de Jesús ahora en otros lugares. Y vemos que Dios también siempre cuidaba de él y de sus amigos. También, al estudiar los viajes misioneros de Pablo, nos preguntamos si quisiéramos ser como Pablo, para poder llevar el mensaje de Dios a diferentes partes del mundo y a diferentes personas. ¿Qué lugares cree que sería divertido ir a predicar el mensaje? ¿O a qué lugares les gustaría ir? Bueno, aparte de ir a varios lugares en países lejanos a predicar el Evangelio, también desde donde nosotros estamos en nuestra ciudad, podemos predicar el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a las personas que están a nuestro alrededor. Y cuidando de ellos, obedeciéndoles, amándolos, es una de las mejores maneras de poder compartirles el mensaje de Dios. Y para eso no necesitamos cruzar el mundo, sino podemos hacerlo diariamente. Hoy hemos hablado de cómo podemos predicar de Dios con nuestra misma vida. Hoy terminamos con este tercer viaje de Pablo y podemos ver el poder de Dios que estaba con él como está con nosotros hoy. Oremos. Señor, te agradecemos porque tú eres bueno y poderoso. Gracias por cuidar de nosotros como lo hiciste con Pablo. Danos de tu amor para seguir predicando tu mensaje, así como Pablo lo hizo. Queremos predicar todos los días con todo lo que hacemos y que muchos más conozcan de tu gran amor por ellos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para terminar, repitamos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hola chicos, el día de hoy vimos el tercer viaje de Pablo que conquistó de muchos lugares, pero vimos esencialmente que llegó a una ciudad llamada Éfeso, donde, si ustedes recuerdan, Pablo estaba haciendo muchos milagros con el poder de Dios, que algunos intentaron imitar al apóstol Pablo y quisieron sacar unos demonios, pero los demonios se van a ellos y ellos empiezan a quitarse la ropa. ¿Recuerdan esa parte? Y también vimos cómo los plateros, estas personas que hacían estas figuras, empiezan a perder dinero porque ya no les compran estas figuras de la diosa Artemisa, entonces hacen un alboroto y el apóstol Pablo decide dejar Éfeso y continuar su viaje por muchos otros lugares. Así es, entonces la actividad de esta semana será dibujar toda la trayectoria del viaje misionero de Pablo. En este caso, el tercer viaje misionero. Eso es lo que vamos a hacer en esta semana. Y también, como en las anteriores, ustedes pueden enviarnos una foto para ver cómo es que llevaron a cabo todo este recorrido del tercer viaje misionero de Pablo. Entonces pudimos aprender cómo, a pesar de las dificultades
Pablo continuó predicando el mensaje en muchos otros lugares. Entonces, así continúa la historia también predicando el mensaje de Jesús. Hasta la próxima. Chao, hermana yo. Now is the time to celebrate our God. Clap your hands, shout for joy.